Hablemos del caso Can Yaman, cómo se difuminó la mentira de encontrar drogas. De la acusación a la realidad, de la operación mediática a los aspectos legales, el caso Can Yaman. Can Yaman, quien saltó a la fama en Europa tras emerger de la televisión turca y convertirse en un fenómeno, especialmente en Italia, acaparó titulares esta vez no por un proyecto ni una aparición en la alfombra roja, sino por una acusación infundada y titulares distorsionados. La afirmación de que Can Yaman fue encontrado con drogas y detenido se difundió rápidamente en redes sociales, provocando la indignación pública, pero la verdad tras bambalinas reveló un panorama completamente diferente. Esta noticia no es solo un chisme, es un ejemplo contundente de lo peligrosa que puede llegar a ser la ética mediática, la presunción de inocencia y la manipulación de la percepción a través de celebridades. De actor guapo a estrella internacional. Nacido en 1989, Can Yaman destaca no solo por sus atributos físicos, sino también por su formación y trayectoria profesional. Domina el italiano y el inglés, y se graduó de la Facultad de Derecho. Posteriormente se reveló que trabajó como abogado durante unos 2 años antes de comenzar su carrera como actor. Tras ganarse una gran base de seguidores en Turquía con proyectos como Erkencikus, Dolunay y Bay Jainl, Can Yaman tomó la decisión radical hace unos 5 años de trasladar su carrera a Italia. Esta decisión fue considerada arriesgada por muchos, sin embargo, los resultados demostraron todo lo contrario. La serie en la que protagonizó papeles principales en Italia batió récords de audiencia, y Yaman fue aclamado como una estrella de la nueva generación en la prensa europea. Hoy en día, Can Yaman ha protagonizado 2 producciones distintas emitidas en plataformas internacionales, con su agenda completamente ocupada con meses de antelación. Vino de vacaciones, pero fue presentado en los titulares. El incidente que originó las acusaciones tuvo lugar la noche del viernes 9 de enero en Estambul. Can Yaman, quien se encontraba en Europa rodando una película en España, aprovechó las vacaciones de Navidad y Año Nuevo, entre el 21 de diciembre y el 12 de enero, para venir a Estambul. Como su familia también estaba en Estambul, decidió pasar sus vacaciones allí. La noche del 9 de enero, Yaman, acompañado de amigos cercanos, acudió a una de las discotecas más famosas de Estambul, donde se vio envuelto en una operación antinarcóticos a gran escala dirigida por la Fiscalía. Esa misma noche se llevaron a cabo registros simultáneos de drogas en 9 locales de ocio de Estambul. ¿Qué dice el informe policial? El punto más crítico del incidente comienza aquí mismo. Según información oficial confirmada, los equipos policiales mostraron la orden de registro a la gerencia del establecimiento antes de entrar. Luego preguntaron si había alguna figura conocida en el interior. Al entrar, la policía detectó a Can Yaman y realizó 2 registros corporales. El resultado fue claro y explícito en el acta. No se encontraron narcóticos en el individuo. Un detalle que merece especial atención. No se encontraron drogas en Can Yaman. Esta información no es una simple declaración verbal, sino un hecho registrado en un informe policial oficial. ¿Por qué lo detuvieron? La policía, en cumplimiento de su deber, informó de la situación al fiscal. La información de que Can Yaman se encontraba en el lugar se compartió con la Fiscalía. En ese momento, la Fiscalía, tomando una decisión puramente procesal, solicitó la detención de Can Yaman. Si bien esta decisión se presentó al público como capturado infraganti, su fundamento legal fue la toma de declaración y la realización de pruebas basadas en la sospecha. Yaman pasó esa noche bajo custodia, se le tomaron muestras de cabello y sangre en el Instituto de Medicina Forense por la mañana. El sábado, 10 de enero, al mediodía, se le tomó declaración en la comisaría y fue puesto en libertad sin orden judicial. 11 preguntas, 2 respuestas críticas. Algunos medios de comunicación afirmaron que Can Yaman tiene declaraciones de investigaciones previas. Sin embargo, según información confirmada, esto también es falso. A Can Yaman se le realizaron un total de 11 preguntas. 9 eran preguntas rutinarias sobre su información personal. 2 eran sobre si consumía drogas y si había sido investigado previamente al respecto. Yaman respondió claramente a ambas preguntas de la siguiente manera. No consumí drogas. Esto lo verá en el informe forense. De hecho, la Fiscalía no impuso ninguna medida de control judicial, ni siquiera mientras esperaba los resultados de las pruebas. Teléfono confiscado, contraseña proporcionada.
Uno de los aspectos más controvertidos del incidente fue la confiscación del teléfono móvil de Can Yaman. Yaman también entregó la contraseña de su teléfono a las autoridades. Esta situación, como hemos visto en ejemplos similares recientemente, conlleva el riesgo de que se viole la vida privada y se filtre información irrelevante a los medios. Aunque aún no se ha producido tal filtración, la mera creación de la percepción pública de que se encontrará en su teléfono, se considera un método de daño a la reputación en sí mismo. ¿Cuál era el verdadero objetivo? Tras el incidente, surgió la siguiente pregunta. ¿El objetivo era realmente combatir las drogas o se trataba de una operación de exhibición dirigida a la industria del entretenimiento? Como se vio en el caso de Can Yaman, incluso sin ningún elemento criminal presente, asociar un nombre con la palabra drogas en los titulares puede dejar una huella negativa duradera en la opinión pública. El mensaje claro de Can Yaman. Can Yaman no se quedó callado tras los hechos. Al anunciar su regreso a Roma a sus seguidores, el actor utilizó las siguientes palabras en su publicación. Creen que andaba con drogas en un momento en que la policía está realizando investigaciones rigurosas y arrestando a muchas celebridades. Si fuera cierto, no me habrían liberado tan rápido y habría regresado a Italia al día siguiente. Estas palabras fueron, de hecho, el resumen más claro del proceso. Los medios y la presunción de inocencia. Este incidente puso de manifiesto una vez más un error común de la prensa sensacionalista en Turquía. La deliberada difuminación de la línea entre acusación y veredicto. Los titulares, publicados incluso antes de que se publicaran los resultados de las pruebas y a pesar de que los registros oficiales indicaban que no se encontraron drogas, perjudicaron no solo a Can Yaman, sino también el derecho del público a una información veraz. Palabra final. El caso de Can Yaman no es solo una noche desafortunada vivida por una celebridad, ha quedado grabado en nuestra memoria como un ejemplo contundente que nos obliga a reconsiderar el poder, la responsabilidad y los límites de los medios de comunicación. La verdad es que no se le encontraron drogas. Los registros oficiales lo confirmaron. No se aplicaron medidas de control judicial. Fue liberado y regresó a su país. Lo que queda es la sombra proyectada por los titulares.